Continuando entonces con el estudio de límites, vamos a ver este límite a través de el uso de trayectorias y vamos a comenzar con coordenadas polares, tomándolo como una trayectoria. Entonces, por coordenadas polares tenemos lo siguiente. Vamos a hacer x igual a r coseno de teta. Vamos a hacer y igual a r seno de teta. Hay que notar que si xy tiende al 0, 0, entonces teta, perdón, r tiende a 0. De esta manera el límite, ¿cómo queda? El límite quedará como límite cuando r tiende a 0, ¿de quién? En el numerador quedará r al cubo, seno al cubo de teta, y en el denominador quedará r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado más r cuadrado, y acá va a quedar coseno de teta por el seno de teta. Bien, dividimos tanto numerador como denominador en r cuadrado y nos queda lo siguiente. Límite cuando r tiende a 0 de r seno al cubo de teta sobre así. ¿Y qué pasa cuando evaluamos este límite? Cuando hacemos que r valga 0, que tienda a 0, cuando evaluamos este límite da 0. Entonces, por coordenadas polares, este límite está dando 0. Pero, ¿será que ese límite existe y es 0? Entonces, bueno, vamos a mirar usando otra trayectoria. Entonces, vamos a usar la trayectoria x igual a y cuadrado. X igual a y cuadrado. Si hacemos x igual a y cuadrado, ¿cómo nos queda el límite? Nos quedaría límite, vamos a reemplazar x por y cuadrado, es decir, este límite va a depender solamente de y va a tender a 0. Y bueno, en el numerador que teníamos y al cubo, sigue quedando y al cubo. En el denominador x al cuadrado va a ser y a la 4 más x por y será y al cubo, ¿sí? Porque x será y cuadrado, por y queda y al cubo. Dividiendo todo esto en y cuadrado, tanto numerador como denominador, obtenemos en el numerador 1 y en el denominador vamos a tener y cuadrado más y. Cuando vamos a calcular este límite, resulta que este límite como tal no existe. Este límite como tal no existe. Bien. Entonces veamos, Profe, ¿sí? era y al cubo, ¿no? En el numerador. Ah, en el numerador era y al cubo. A ver, vamos a ver.
A ver, miremos entonces. A ver, aquí en el numerador teníamos, a ver, y al cubo, sí, y al cubo, y nos queda entonces y a la 4, y a la 4 más x por y, ¿no? X siendo y cuadrado por y queda y al cubo. Entonces vamos a dividir todo en y al cubo. Si dividimos todo en y al cubo, ¿qué queda? Entonces nos queda 1 sobre y. Vale, voy a borrar todo esto. 1 sobre y más 1. Y cuando evaluamos el límite, este límite da 1. Pero por otra trayectoria, por las trayectorias de coordenadas polares, el límite nos daba 0. Y ahora nos da 1. Conclusión, el límite cuando xy tiende al 0, 0, ¿de quién? De y al cubo sobre x al cuadrado más x por y no existe. ¿Por qué no existe? Porque nos está dando dos valores diferentes al utilizar dos trayectorias diferentes. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos entonces el estudio de límites a través de coordenadas polares. Como ya vimos en este ejemplo, el resultado del límite por coordenadas polares no nos da como tal el valor del límite. A veces queda esa impresión cuando uno trabaja con límites, con coordenadas polares, y resulta que es una trayectoria más. Bien, es una trayectoria más. Hay que ver diferentes trayectorias y en general probar que el límite existe, como les he dicho en otras ocasiones, no es un problema sencillo. Tal vez cuando tiene forma indeterminada el límite, bueno, si no tiene forma indeterminada, simplemente se evalúa, ¿no? Pero si llega a tener forma indeterminada, pues tal vez hay que hacer alguna manipulación algebraica para tratar de quitar la forma indeterminada y poder trabajar con el límite. Si nada de eso es posible, entonces lo que hay que proceder es con el uso de trayectorias. Bien, y bueno, esperando de pronto que ese límite como tal no exista. Si, por ejemplo, ese límite existe, bueno, ahí hay que, hay que ver cómo probar que ese límite existe. Bien. Bueno, vamos a hablar de continuidad. La continuidad aquí es más o menos similar a la continuidad que se estudiaba en el curso de cálculo 1. Se decía que una función era continua en un punto, en cálculo 1, que era continua en un número a, si ocurrían tres cosas. Veamos entonces, f continua en x igual a si, primero, ¿qué condiciones se debían cumplir? Que f de a existiera. La imagen en a existe. Segundo, que el límite cuando x tiende a de esa función f de x existe. Que el límite exista. Y tercero, que el límite sea igual a la imagen. Debían cumplirse esas tres condiciones.
que la imagen existiera, que el límite existiera y que ambas cosas fueran iguales. Resulta que aquí para funciones de varias variables, la definición se mantiene bastante bien. Veamos entonces. Una función z en dos variables es continua en un punto a, b, si, primero, la imagen está definida, es decir, la imagen existe. Segundo, el límite existe. Y tercero, el límite es, bueno, toma el mismo valor que la imagen. Es decir, se cumple que el límite es igual a la imagen de el punto. Las mismas tres condiciones. La misma terminología, si una función no es continua, se dice que es discontinua. Y bueno, hay que hablar un poco de continuidad. Y para hablar un poco de continuidad, vamos a ver, hay un conjunto de funciones que son continuas. Entonces vamos a poner acá un listado de funciones que pueden ser continuas. Funciones continuas. Primero vamos a tomar las polinomiales de la forma p de xy. Funciones polinomiales son continuas en todo el plano cartesiano, son continuas en R2. Segundo, vamos a poner acá funciones de este estilo. Funciones de la forma seno de p de xy, coseno de p de xy, exponenciales, podría ser cualquier exponencial, en particular vamos a poner la exponencial de base e elevado a la p de xy. También son continuas. En R2. Básicamente lo que estamos utilizando acá es la composición de funciones, el hecho de que la función seno, coseno y la exponencial son continuas en todos los reales, es decir, es continua para cualquier imagen en los reales, cualquier imagen de esta función P. Ahora lo único que depende la continuidad de esta compuesta es de la continuidad de esa función P. Y como esa función es polinomial, entonces es continua en R2, por lo tanto estas composiciones también son continuas en R2. Podríamos acá poner casos particulares, pero pueden ser un poco más complejos de decidir. En particular, o bueno, como tal, vamos a hablar un poco de estas, o vamos a usar un poco estas funciones. Vamos a hablar de funciones racionales. Entonces, bueno, funciones racionales. Esas funciones racionales serán funciones de la forma f de xy igual a p de xy sobre q de xy. Y bueno, estas funciones, bueno, donde, vamos a poner aquí, donde p de xy y q de xy son polinomiales. Son funciones polinomiales, bueno, en este caso en dos variables. Luego, f es continua en R2, excepto en los puntos
A, B en estos puntos de R2, tales que Q evaluado en estos puntos A, B sea 0. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a quitar todos los puntos, todos aquellos puntos del plano cartesiano en los cuales el denominador se hace 0. Bien. En todos los demás puntos del plano cartesiano esta función racional va a ser continua. Veamos un ejemplo de una racional. Mirando dónde es continua. Determine la región del plano. Vamos a poner la región de R2. En la cual es continua la función. Y bueno, vamos a poner acá la función f de x de esta manera. X al cuadrado y más 3 veces x y cuadrado más 5 veces x y al cubo más 1. Y todo esto, a ver, vamos a poner todo esto factorizado de esta manera. X al cuadrado más y cuadrado menos 1 por y. Entonces, es una función racional, numerador y denominador son polinomiales en dos variables. La única restricción que tiene esto es que el denominador no puede ser 0. Bien. Entonces, básicamente, de acá necesitamos que y sea diferente de 0 y también que x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 sea diferente de 0. ¿Vale? En otras palabras, necesitamos excluir todos los puntos que van a estar sobre una circunferencia de centro en el origen y de radio 1. Además, necesitamos excluir todo el eje X, ¿cierto? Y igual a 0. Bien. Podríamos escribir eso en palabras o podríamos dibujarlo también. Si lo dibujamos, bueno, ¿cómo sería esa región en la cual la función es continua? Esto se divide prácticamente en dos regiones, o bueno, de hecho un poco más. Vamos a tomar primero, vamos a excluir lo que viene siendo el eje X, que es la ecuación y igual a 0. A ver, voy a poner acá una línea punteada arriba y abajo del eje X para dar a entender que no se toma. Por otro lado, también tenemos que no vamos a tomar los puntos sobre una circunferencia de radio 1. Todos estos puntos sobre esta circunferencia de radio 1 no se van a tomar. Y todos los demás, todos los puntos que estén fuera de eso, sí se toman. Es decir, por ejemplo, acá quedaría una región esta que estoy coloreando acá en blanco, sería una región en la cual para todo punto la función es continua. Para todo punto la función como tal va a ser continua. Bien, ahí tenemos una región. Por acá, bueno, voy a dibujar otra región.
lo que está acá dentro de esta circunferencia, en la parte de arriba del eje X, sería otra región, ¿vale? Acá en esta parte, vale, en esta parte de aquí vamos a poner otra región. Listo, ahí tenemos otra región. Y finalmente vamos a tener aquí otra región en la parte de la circunferencia, pero bajo el eje X. Tenemos básicamente cuatro regiones en la cual la función es continua. Vamos a poner acá esto, llamémoslo R1, voy a hacerle con espacio. Toda esta va a ser una función R1. Acá esto voy a llamarlo R2. Acá tenemos una región R2. Acá tenemos una región R3. Y acá tenemos una región R4. Tenemos esas cuatro regiones, son cuatro regiones que no las puedo juntar, no las puedo unir precisamente porque están delimitadas o están cortadas a través de alguna curva o a través de la recta, en este caso el eje X. Y esto separa todo el plano en cuatro regiones de continuidad. Bien, cuatro regiones de continuidad. Es más o menos como cuando uno hablaba de intervalos de continuidad para funciones de una variable. Y, por ejemplo, a ver, qué sé yo, tomaba uno una función de este estilo. Vamos a poner aquí algo de la forma x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Cuando uno ve el denominador como una diferencia de cuadrados, esto va a quedar como 1 sobre x menos 1. Pero ¿qué pasa? Que aunque además esto sea discontinuo en x igual a 1, resulta que también es discontinuo en x igual a menos 1. Si bien en la derecha no se aprecia esto, en la izquierda sí. Cuando x vale menos 1, el denominador es 0. Por lo tanto, de acá se concluye que x debe ser diferente de menos 1 y x debe ser diferente de 1. Por lo tanto, todo esto, estos dos números que no puede tomar la función, hace que toda la recta de los reales se divida en tres intervalos. Intervalos de continuidad. ¿Qué intervalos serán esos? Bueno, tenemos desde menos infinito hasta menos 1. Tenemos también desde menos 1 a 1. Y también tenemos desde 1 hasta infinito. Esos son los tres intervalos que resultan después de excluir estos números. Bien, de esta manera también se trabaja en funciones de varias variables. No vamos a decir simplemente que son la unión de todas estas regiones, sino son vistos como regiones por aparte. La función es continua en la región R1. Bien, también es continua en la región R2, pero no voy a decir que es continua en R1 unión R2. No, porque de hecho estaría dando un conjunto en el cual no hay continuidad, ¿vale? No hay continuidad. Básicamente para que lo piensen de otra manera. Cuando uno en cálculo 1 hablaba de intervalos de continuidad, por ejemplo, escribir que la función es continua en el intervalo de, bueno, básicamente en este conjunto. Si yo digo la función es continua en este conjunto, en esta unión de intervalos, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando damos o hablamos de continuidad en una unión de intervalos, básicamente visto como un conjunto, lo que se espera es que a lo largo de ese conjunto haya continuidad.
Es decir, que si yo, por ejemplo, tomo un punto que está en el intervalo de -1 a 1 y tomo otro punto que está en el intervalo de 1 a infinito, ¿sí? Debería poder trazar una curva tomando todos los puntos comprendidos acá. Por ejemplo, si voy desde 0 hasta 2, debería poder trazar una curva, ¿cierto? Sobre el intervalo desde 0 hasta 2 que fuese continua sin tener ningún problema. Pero resulta que en 1, ¿qué pasa? Hay problemas en 1. Entonces, por eso esa respuesta no es correcto darlas de esa manera, como una unión de intervalos, porque esa unión de intervalos, repito, me da un conjunto. De la misma forma, aquí no es correcto dar las regiones de continuidad como una unión de regiones. ¿Por qué? Porque si yo simplemente digo, bueno, es R1 más, bueno, más no, unión R2, unión R3, unión R4, eso no sería correcto. ¿Por qué no sería correcto? Bueno, si yo, por ejemplo, tomo un punto en la región R1 y luego tomo un punto en la región R4, ¿sí? Digo, por ejemplo, la región es continua en R1, unión R4. ¿Qué es lo que espero? Esto forma un conjunto, ¿vale? Forma un conjunto. Y yo tomo un punto de cada parte, ¿cierto? Prácticamente estoy tomando dos puntos en el conjunto unión, y quiero poder trazar una curva a lo largo, a lo largo de todo ese conjunto, tomando solamente elementos del conjunto, de modo que esa curva sea una curva continua y prácticamente esa curva esté totalmente contenida en el conjunto. Si eso no ocurre, entonces la función no va a ser continua a lo largo de esa trayectoria, ¿vale? Es decir, a lo largo de esa trayectoria debe ocurrir algo, o no existe la imagen de algún punto de la trayectoria, o no existe el límite en algún punto de la trayectoria, ¿bien? O el límite y la imagen no son iguales en algún punto de esa trayectoria. Entonces acá vamos a encontrar precisamente ese problema, que hay algún punto en el cual no está definida la imagen sobre ese punto de esa trayectoria. Pasa acá exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno habla de regiones de continuidad, uno dice, bueno, esto es continuo en la región R1, no unión, R2, R3 y R4. En estas regiones vistas por separado, en cada una de ellas de forma independiente, la función es continua. Será continua. ¿Bien? Bueno, acá el concepto de continuidad se asemeja mucho a lo que se estudió en cálculo 1. Bueno, aquí lo que ya hablamos, hablan de funciones polinomiales, funciones racionales. Lo mismo para funciones de 3 o más variables. Todo funciona más o menos igual con respecto al dominio. Bien, con respecto también a... En este caso no vamos a estudiar como tal lo que viene siendo el cálculo de límites para funciones de 3 variables. Porque en este sentido las trayectorias no serían curvas en el plano cartesiano, sino serían superficies en el espacio. Y es un poco más complejo de ver. Lo usual es trabajar con límites de funciones de 2 variables. De hecho, la definición formal de límite que se da es para una función de 2 variables, ¿sí? Es para una función de 2 variables. No se define aquí qué pasa con funciones de 3 o más variables. Bueno, bien, vamos a continuar entonces ahora con derivadas parciales. Derivadas parciales. Las derivadas parciales es el concepto de derivada pero aplicado a funciones de varias variables. Básicamente vamos, bueno, a la definición. Supongamos que tenemos una función de 2 variables.
Resultan dos derivadas parciales acá. Una que será la derivada parcial respecto a x, se denota de esta manera. Observen que no es una d de las que utilizábamos, por ejemplo, para dy de x. No. Es una d que tiene ahí cierta inclinación. Bien. Una d que tiene acá cierta inclinación. Se lee derivada parcial de z con respecto a x. Y la definición más o menos es análoga a lo que se estudiaba en cálculo 1. ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan la definición de derivada de cálculo 1, f', ¿quién era? Era el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Bien, así se definía la derivada en cálculo 1. Básicamente estábamos haciendo un incremento aquí a la variable, ¿cierto? Y le restábamos la función evaluada en x, todo sobre ese mismo incremento. Acá pasa lo mismo. Observen, en este caso vamos a calcular derivada parcial con respecto a x, es decir, que a la función f de xy le voy a hacer un incremento en la primera variable, ¿vale? Le hago un incremento en la primera variable, es decir, esta derivada parcial, ¿quién es? Límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de x más h. En la primera componente ahí hago el incremento, coma y menos f de xy sobre h. ¿Vale? Solamente hacer el incremento o la variación aquí en lo que sería la primera componente. La derivada parcial con respecto a y, entonces hace el incremento en la segunda componente. ¿Vale? Pero como ya supongo pueden tal vez esperar, las derivadas parciales no las vamos a calcular, normalmente no las vamos a calcular usando la definición. Al igual que las derivadas en cálculo 1 no se calculaban normalmente usando la definición de la derivada, ¿cierto? Se utilizaban ¿qué? Técnicas de diferenciación o reglas de derivación, como le quieran llamar. Acá vamos a ver entonces cómo calcular derivadas parciales sin recurrir propiamente a la definición. Bien, cálculo para derivadas parciales. Básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir todas las reglas de diferenciación que vimos en cálculo 1, absolutamente todas. Por ejemplo, para calcular derivada parcial de z con respecto a x, vamos a seguir esas reglas del curso de cálculo 1 suponiendo que y es constante. Bien, es simplemente eso lo que vamos a hacer de diferente. Vamos a suponer que y se comporta como una constante y entonces vamos a calcular la derivada con respecto a x normal. Bien. Si vamos ahora a calcular derivada parcial de z con respecto a y, entonces, ¿quién se trata como una constante? A x. Vamos a mirar ejemplos acá en el tablero virtual. Entonces, y, derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y en cada caso. Vamos a hacer 3 ejemplos. Primer ejemplo, vamos a partir de una función polinomial. Bueno, vamos a poner z igual a xy más x cuadrado y cuadrado más x y al cubo. Así. Y bueno, vamos a poner aquí una constante. Bueno, voy a poner aquí algo que dependa solamente de x, por acá algo que dependa solamente de y ponemos una constante, más 7. Vale. Entonces observen, para calcular derivada parcial de z con respecto a x, a y como una constante. Y la tratamos como una constante. Entonces, derivada de x por y.
Estamos derivando parcialmente con respecto a x. Entonces, la derivada de x por y es y. ¿Vale? Derivo x, y es una constante, entonces queda la constante por la derivada de x, que es 1. Vale. Ahora, segundo término, segundo sumando, y cuadrado es constante. La derivada de x cuadrado es 2x por esa constante. ¿Cómo queda el tercer sumando? Y al cubo. Y al cubo. Listo. El cuarto sumando, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la derivada del cuarto sumando? Más 7x elevado a la 6. Eso. Del siguiente sumando. Más y al cuadrado. Es No, como constante, ¿no? eso. Y la derivada de una constante que es 0. 0. 0. Entonces acá tengo derivada de una constante, 0. Derivada de 7, 0. Es decir, queda simplemente así. Bien. Ahora, derivada parcial de z con respecto a y. Bien. Primer sumando queda simplemente x. Estoy ahora derivando con respecto a y. X se comporta como constante. Derivada de y cuadrado es 2y por x al cuadrado. Derivada de y al cubo es 3y cuadrado por esta constante que es x. Derivada de x a la 7 es 0 porque es constante. Derivada de y cuadrado es 2y y la derivada de 7 es 0. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, empezamos acá con una función que es polinomial, ¿vale? Es polinomial. Las reglas de diferenciación se siguen de la misma manera que en el curso de cálculo 1. Vamos a poner ahora una función que involucre algunas otras reglas de diferenciación. A ver, qué sé yo, voy a escribir algo de este estilo. Voy a escribir x coseno de x por y más y seno de x por y. Y aquí voy a escribir más, qué sé yo, logaritmo natural de x. Bueno, puedo poner simplemente x más y, algo así. ¿Qué reglas vamos a usar acá? Vamos a necesitar acá. Primero, vamos a necesitar regla de producto, porque si ustedes ven la primera parte, el primer sumando, cuando voy a derivar con respecto a x, la primera parte del producto depende de x y la segunda parte, que es el coseno, también depende de x. Entonces ahí, para la derivada con respecto a x, necesito regla de producto. En el segundo sumando, cuando derivo con respecto a x, no necesito regla de producto. ¿Por qué? Porque y es constante. Y simplemente queda seno de x por y, que es una función que depende de x, manipulando y como una constante. Entonces acá estamos necesitando, en el primer sumando, regla de producto. Y bueno, cuando derivamos ese producto necesitamos derivar seno y coseno, ¿cierto? Bueno, acá en estos primeros dos sumandos, seno y coseno, es decir, tenemos derivadas de funciones trigonométricas. En el tercer sumando tenemos derivada de una función logarítmica, ¿vale? Y de paso estamos usando un poco regla de la cadena, ¿no? Vamos a usar también regla de la cadena. ¿Por qué? Porque acá tenemos composiciones, básicamente. Entonces, veamos. ¿Cómo queda la derivada parcial de z con respecto a x? Entonces, como les digo, el primer sumando es un producto, porque cada uno de los factores depende de x. Bien, tenemos derivada del primero, 1.
por el segundo sin derivar, que sería coseno de x por y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de coseno es menos seno de x por y, ¿cierto? Menos seno de lo mismo. Por la derivada interna, derivando x por y con respecto a x, esto es simplemente y. Bien. Ahora, la derivada del segundo sumando. La derivada del segundo sumando, bueno, acá tenemos y es constante. Dejo la constante, derivo la función. La derivada de seno de xy es coseno de x por y. Y la derivada interna es simplemente y, ¿cierto? La derivada de x por y con respecto a x es solamente y. Finalmente, tenemos la derivada del tercer sumando. La derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre el argumento, 1 sobre x más y, por la derivada de la interna. ¿Sí? Esa derivada interna. La derivada de x es 1 y la derivada de y es 0. ¿Sí? Y es constante. Voy a escribir así 1 más 0 para que quede claro qué es esto que está aquí. Y bueno, simplemente lo que queda es reescribir todo esto. De pronto para que quede un poquito más pulido lo que es la presentación de la derivada. Acá, por ejemplo, queda menos x por y, seno de x por y. Aquí quedará más y cuadrado, coseno de x por y. Y aquí queda más 1 sobre x más y. Bien, miren a ver si tienen alguna pregunta. Bueno, quiero que hagan en este mismo ejercicio. Hagan ustedes la derivada parcial de z con respecto a y. Y ya la revisamos.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a mirar, vamos a revisar. A ver, ¿cómo queda esta derivada parcial con respecto a y? Vale, del primer sumando, de este primer sumando, no hay que usar regla de producto, ¿cierto? X se comporta como una constante. Tenemos entonces la constante por la derivada de coseno de xy. La derivada de coseno de xy, ¿quién es? Es menos seno de xy. Por la derivada interna, estamos derivando con respecto a y, entonces esa derivada interna es x. En el segundo sumando sí hay que usar regla de producto, porque ambos factores de ese producto dependen de y. Entonces tenemos derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, seno de x por y, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, coseno de x por y, por la derivada interna, que es x. Y acá la derivada del logaritmo natural será 1 sobre el argumento de x más y, por la derivada interna, que va a ser 0 más 1. Bien. Y bueno, reescribimos esto para que quede en una mejor presentación. Queda menos x al cuadrado, seno de x por y, más seno de x por y, más x por y, coseno de x por y, más 1 sobre x más y. Bien, y esa sería esa derivada parcial. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, resulta que cuando hablamos de derivadas parciales, como pueden ver ustedes, muchachos, una derivada parcial de una función que depende de dos variables, en este caso de x y y, a su vez es una función nuevamente que depende de dos variables. Bien, incluso si, por ejemplo, llega a ser constante, eh, lo que podemos decir es que sigue dependiendo de las dos variables. Entonces, estas funciones se pueden derivar parcialmente nuevamente. ¿Vale? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hacer un tercer ejemplo y en este tercer ejemplo vamos a hacer de hecho de una vez derivadas parciales de orden superior. Vamos a ver aquí la notación. Vamos a ver algo de derivadas parciales mixtas y de derivadas parciales de orden superior y ahorita vemos la interpretación geométrica. A ver, la notación para derivadas parciales de orden superior, acá está, es la siguiente. Y quiero que prestemos mucha atención a cómo se escribe y cómo se indica el orden. Con respecto a cómo se escribe, se va a utilizar principalmente la notación de Leibniz. Teniendo en cuenta que la notación de Leibniz va a ser mucho más conveniente para escribir estas derivadas. Y será de la siguiente manera. Bueno, como les digo, si yo calculo la derivada parcial, por ejemplo, de z con respecto a x, esto va a ser una función que dependerá de dos variables en general, ¿vale? Entonces, esta misma función la podría volver a derivar con respecto a x.
la puedo volver a derivar con respecto a x. Y esta notación queda de esta manera. Se nombra de la siguiente forma. Segunda derivada parcial de z con respecto a x. ¿Vale? Segunda derivada parcial de z con respecto a x. Pero esta derivada parcial de z con respecto a x podría no derivarla parcialmente con respecto a x, sino derivarla parcialmente con respecto a y. Y en este caso tenemos segunda derivada parcial de z y estamos derivando primero con respecto a x y luego con respecto a y. Bien. Estas se conocen como derivadas parciales mixtas. Entonces, ¿por qué son derivadas parciales mixtas? Y bueno, también se conocen como segundas derivadas parciales mixtas o derivadas parciales cruzadas. Básicamente el nombre lo recibe porque se deriva parcialmente primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra. Acá la notación es muy importante. Cuando ustedes vean algo de este estilo, por ejemplo, si un problema pide calcular esto, segunda derivada parcial de z, observen, primero se va a derivar con respecto a x y luego con respecto a y. En el denominador el orden va de derecha a izquierda. Si yo derivo parcialmente con respecto a y primero y luego con respecto a x, no necesariamente voy a obtener lo mismo. De hecho, como pueden ver ustedes acá en estos ejemplos que hicimos, estas dos derivadas parciales que calculamos no son iguales, ¿verdad? Estas derivadas parciales que calculamos, derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y, no son iguales. Es decir, si yo parto de una función y la derivo con respecto a x, o la derivo por otro lado con respecto a y, estas dos expresiones en general son diferentes. Entonces pasa acá exactamente lo mismo. Si la función de la que estoy partiendo es precisamente esta derivada parcial, ¿vale? Esta derivada parcial, y yo derivo, entonces con respecto a y, esto me dará una cosa. Y si derivo, en lugar de respecto a y, derivo primero respecto a x, perdón, a y y luego a x, lo más probable es que me dé algo diferente. Ya vamos a ver un teorema bajo el cual podemos ver que las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien, tal vez en el ejercicio que estábamos haciendo, esas derivadas parciales mixtas pueden llegar a ser iguales, porque cumplen las condiciones del teorema. Tal vez solamente pueden ser diferentes alrededor puede ser del origen, alrededor del origen por el logaritmo natural. Y bueno, tal vez en el segundo, nada más. En el segundo, cuarto cuadrante y en el origen. Ahí hay problemas. Esta es la notación de las derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior, nosotros podemos calcular incluso derivadas de mayor orden. Si son parciales, es decir, si son siempre con respecto a una misma variable, entonces la notación se mantiene con la notación de Leibniz. Tenemos derivada de orden enésimo de z con respecto, por ejemplo, a x. Es decir, voy a derivar z con respecto a x sucesivamente n veces. Bien, es lo que indica esto. Se derivará n veces la función z con respecto a x. Cuando tenemos derivadas parciales mixtas, ahí hay que tener cuidado, porque pues acá podemos tener muchas opciones, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, voy a escribir una derivada de orden 5. Quinta derivada parcial de z, podría derivar, por ejemplo, primero con respecto a x, luego con respecto a y, por ejemplo, otra vez con respecto a y, luego con respecto a x, no sé, 2 veces. Lo más conveniente es escribirla de esta manera, ¿vale? Escribirla de esta manera. A veces se utiliza por notación cuando vemos que hay derivada con respecto a la misma variable seguida,
Bien. Bueno, esta última voy a ponerla con respecto a y. Si hay derivada parcial de la misma variable seguida, entonces esto se ahorra en notación y se pone simplemente un cuadrado, ¿vale? Se pondría allí un cuadrado. Pero no es tan conveniente porque a veces puede llegar a generar confusión y lo más usual es usar una notación como esta. De esta manera se usaría una notación para una quinta derivada parcial mixta. Y bueno, acá tenemos precisamente este orden, ¿no? Podemos poner otro orden y sería otra derivada parcial mixta de quinto orden. Y hay que notar, muchachos, como les digo, se va a ir derivando de derecha a izquierda. Es decir, toda esta derivada, la primera vez que voy a derivar z, lo voy a hacer con respecto a x. Luego voy a derivar con respecto a y. Luego voy a derivar nuevamente con respecto a y. Luego voy a derivar con respecto a x y finalmente derivo con respecto a y. Ese es el orden de derecha a izquierda, ¿vale? Si nosotros usamos otra notación, esta otra notación se utiliza sobre todo cuando tenemos incluso derivadas hasta de tercer orden. Y es una notación de este estilo. Bueno, si tenemos z igual a f de x, y, por ejemplo, una primera derivada parcial con respecto a x la puedo notar así, f sub x. Bien, que básicamente, como les digo, es derivada parcial de z con respecto a x. De la misma forma, entonces, denoto f sub y, ¿cierto? Derivada parcial de z con respecto a y. Y puedo continuar con las derivadas de orden superior. Hasta una derivada de tercer orden. Por ejemplo, si pongo fxx, ¿qué será esto? Derivada de segundo orden con respecto a x. Derivada parcial. Segunda derivada parcial con respecto a x. Análoga la de y. Si escribo, por ejemplo, f de x, y, ojo, acá esto es segunda derivada parcial mixta. Primero derivando con respecto a x, la primera variable que aparece aquí, y luego derivando con respecto a y. Si por ejemplo tenemos algo de esta forma, f de, qué sé yo, y xx, algo así, que será una derivada parcial mixta de tercer orden, derivando primero con respecto a y, luego con respecto a x y finalmente otra vez con respecto a x, ¿vale? Esta notación se puede utilizar, como les digo, hasta una tercera derivada, es lo usual. ¿Por qué? Porque luego se empieza a volver muy tediosa la misma notación, ¿no? Empieza a perder también la practicidad que puede llegar a tener. Entonces, en algunos casos se utiliza esta notación. Cuando veamos notaciones de este estilo, entonces ya vamos a saber a qué se refiere, ¿vale? Bueno, entonces vamos a resolver un problema en el cual, vamos a mirar acá alguno del texto, en el cual vayamos a calcular derivadas parciales mixtas de orden superior. Entonces, a ver, problemas del 5 al 20, al 22. Escojan una. 23 y 24, ahorita si quieren miramos una de ellas, porque son como tal funciones que dependen de más de dos variables. Bueno, de hecho del 5 al 21, porque la 22 depende de tres variables. Va a ser totalmente análogo, pero ya iremos a mirar ese ejemplo. Del 5 al 21. Rápidamente, ¿cuál escogen? La 19, profe. Vale, el 19.
Bueno, nuestro tercer ejemplo va a ser este problema 19, en el cual tenemos g de v igual al logaritmo natural que aquí si es 5b al cubo. Entonces vamos a calcular derivada parcial de la función g con respecto a u. Derivada parcial de la función g con respecto a b. Segunda derivada parcial de g con respecto a u. Segunda derivada parcial, bueno, acá más no, coma. Segunda derivada parcial de g con respecto a b. Y vamos a calcular también las derivadas parciales mixtas de segundo orden. Es decir, vamos a calcular segunda derivada parcial de g, primero con respecto a u y luego con respecto a b. Y también, finalmente, segunda derivada parcial de g con respecto primero a b y luego con respecto a u. ¿Vale? Vamos a calcular todo eso. Entonces comencemos. Derivada parcial de g con respecto a u. ¿Quién es? Bueno, lo más externo es un logaritmo, entonces esto va a ser 1 sobre el argumento, ¿cierto? 4u cuadrado más 5b al cubo por la derivada de la interna con respecto a u. Vamos a derivar el argumento con respecto a u. ¿Eso qué es? Solamente será 8u, ¿correcto? Entonces vamos a poner de una vez acá en el numerador 8u. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada parcial de g con respecto a b. Entonces queda 1 sobre el argumento 4u cuadrado más 5b al cubo, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural por la derivada de la interna, que va a ser 15b cuadrado. Esto va a quedar en el numerador 15b cuadrado. Bien. Listo, ya tenemos estas primeras dos. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de g con respecto a u. Veamos acá está esta derivada parcial de g con respecto a u. Vamos a derivarla ahora nuevamente con respecto a u. Y observen que en este caso necesitamos usar ¿qué? Regla de cociente, pues el numerador depende de u y el denominador también depende de u. Dicho lo cual, entonces vamos a ver cómo queda esto. Segunda derivada parcial de g con respecto a u. Bien, usando regla de cociente. Tenemos derivada del numerador, todo con respecto a u, 8, por el denominador sin derivada, 4u cuadrado más 5b al cubo, menos numerador sin derivar, 8u, por la derivada del denominador. La derivada del denominador con respecto a u va a ser 8u, ¿correcto? Todo esto dividido en el denominador elevado al cuadrado. Es decir, esto va a ser 4u cuadrado más 5b al cubo al cuadrado. Bueno, podríamos dejarlo así. Tal vez hay algunas cuentas que se pueden hacer. Por ejemplo, acá tengo 8 por 4, 32u cuadrado. Y acá queda menos 8 por 8, 64u cuadrado. Queda 32u cuadrado menos 64u cuadrado. Quedaría menos 32u cuadrado más 5b al cubo sobre este denominador. Bien, se pueden hacer esas cuentas y se reduce un poquito la expresión. Pero bueno, vamos a calcular, vamos a dejarla así, no pasa nada. Segunda derivada parcial de g con respecto ahora a b. Bien, segunda derivada parcial con respecto a b. ¿Quién es esta derivada parcial? Entonces veamos.
Acá tenemos la derivada parcial de g con respecto a b. Vamos a derivar esta expresión con respecto a b nuevamente. ¿Quién sería esto? Vale, entonces tenemos derivada del numerador. Ahora todo derivado con respecto a b. ¿Esto qué es? 30b. Por el denominador sin derivar. 4u cuadrado más 5b al cubo. Menos el numerador sin derivar, 15b cuadrado, por la derivada del denominador con respecto a b. Esto será 15b cuadrado. Y en el denominador pues vamos a tener 4u cuadrado más 5b al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Igual acá hay algunas cuentas que se pueden hacer, ¿no? Si tengo 30b multiplicado por 5b al cubo, eso sería 150b a la 4, y tendría acá 15b cuadrado por 15b cuadrado, 15 por 15 es 225, quedaría b a la 4, eso se puede simplificar, ¿cierto? Menos 150 menos 225, se hace ahí la resta, queda menos 75, b cuadrado más 120u cuadrado, y bueno, sobre este denominador, ¿sí? Esas cuentas las hacen ustedes. Ahora quiero las derivadas parciales mixtas de segundo orden. Miremos. Ya tenemos acá la derivada parcial de g con respecto a u. Entonces vamos a calcular segunda derivada parcial de g. Primero, con respecto a u, ya la tenemos, y luego lo voy a derivar esto con respecto a b. Es decir, que la derivada parcial de g con respecto a u, que ya la tenemos aquí, la voy a derivar ahora con respecto a b. Bien. Entonces, derivo esto con respecto a b, y bueno, si ustedes observan, nos queda derivada del numerador es 0, ¿cierto? Con respecto a b. Por el denominador sigue siendo 0. Menos numerador sin derivar, 8u. Por la derivada del denominador con respecto a b. ¿Sería quién? 15b cuadrado. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado, 4u cuadrado más 5b al cubo elevado al cuadrado. Y bueno, haciendo algunas cuentas, esto sería 8 por 15. 8 por 15 es 120. Sí, esto es 120. Queda menos 120 u b cuadrado sobre 4 u cuadrado más 5 b al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial, segunda derivada parcial de g, pero primero con respecto a b y luego con respecto a u. Bien, la derivada parcial con respecto a b, la primera con respecto a b ya la tenemos, ¿cierto? Es esta expresión que estoy encerrando acá en amarillo. Esa expresión que está encerrada en amarillo, ahora la vamos a derivar con respecto a u. Ahora la vamos a derivar con respecto a u. Entonces, derivada del numerador, 0, ¿cierto? Por el denominador sigue siendo 0. Menos, numerador sin derivar, 15b cuadrado. Por la derivada del denominador con respecto a u. ¿Quién es esto? 8u. Sobre el denominador elevado al cuadrado, 4u cuadrado más 5b al cubo al cuadrado. Y bueno, hacemos aquí las cuentas. Nuevamente tenemos 15 por 8, es decir, esto va a ser menos 120 u b cuadrado sobre 4 u cuadrado más 5 b al cubo elevado al cuadrado. Como pueden ver, muchachos, las dos derivadas parciales mixtas nos están dando exactamente lo mismo. ¿Bien? Nos está dando exactamente lo mismo.
¿Alguna pregunta con respecto a, bueno, a esto que hicimos? ¿Alguna pregunta con respecto a estas derivadas parciales? Bueno, supongo que tal vez no, supongo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar acá un poco más de... Bueno, acá teníamos un ejemplo. La notación, bueno, la representación o interpretación geométrica, vamos a hablar de eso en la próxima clase. Quiero que hagamos ahora una derivada parcial, unas derivadas parciales de 3 variables. Y bueno, antes de esa de 3 variables, para no perder la idea que estábamos desarrollando, veamos este teorema. Igualdad de las derivadas parciales mixtas. Resulta que si una función de 2 variables cumple lo siguiente, que sus derivadas parciales, primeras derivadas parciales con respecto a x y las derivadas parciales mixtas, ambas son continuas sobre algún disco abierto del plano cartesiano, entonces esas derivadas parciales mixtas son iguales. Bien, ellas van a ser iguales. ¿Vale? En este caso, pues nosotros tenemos precisamente que las derivadas parciales mixtas, ambas son continuas sobre el mismo disco abierto. De hecho, vemos que ambas son iguales. Las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales son continuas sobre ese mismo disco abierto. Bueno, en este caso vemos que son iguales. Bien, pero resulta que no siempre serán iguales. Bueno, al final de clase me preguntan cómo se pueden ganar un punto de participación. Ahorita no les voy a decir porque quiero que no se concentren todavía en eso. Me preguntan al final de clase. Bueno, vamos a hacer una de 3 variables, ¿vale? Una de 3 variables. Luego vamos a hablar de diferenciación implícita. Y luego hablamos de la reposición de clase para esta semana. Bien. Bueno, cuarto ejemplo. Como cuarto ejemplo, vamos a tomar ahora una función de 3 variables. Entonces, bueno, voy a combinar aquí algunas cosas. Voy a poner algo del estilo polinomial. Voy a poner aquí x de cuadrado z al cubo más x cuadrado y z. Y voy a poner también, no sé, alguna función. Podemos poner algo así, a ver, qué sé yo, voy a poner x que multiplica a e a la y por z más y e a la x por z, así, más z e a la x por y. ¿Bien? ¿Les gusta la función? Vale. ¿Qué vamos a hacer? Calcular derivadas parciales de w con respecto a x, de w con respecto a y derivada parcial de w con respecto a z. ¿Cómo se hace esto? De una forma totalmente análoga que se hacía en 2 variables. Entonces, voy a derivar primero w con respecto a x.
En este caso, vamos a suponer que X y Y se comportan como constantes, ¿vale? X y Y serán constantes. Y, perdón, Y y Z serán constantes. La única que se considerará como variable es X. Y y Z se comportan como constantes. Entonces veamos. Voy a derivar todo parcialmente con respecto a X. El primer sumando, ¿cómo queda esa derivada? Derivada de X es 1 y dejo la constante, ¿cierto? Más, segundo sumando, derivo con respecto a X, queda 2X YZ. Tercero, derivo con respecto a X, esto es 1, E a la YZ. Cuarto, derivo con respecto a X, entonces dejo la constante Y y la derivada parcial de E a la XZ va a ser E a la XZ por la derivada interna que es Z, ahí está. Y finalmente, bueno, tenemos Z, derivada parcial de E a la XZ con respecto a X es E a la, perdón, E a la XY por la derivada interna que va a ser ¿quién? Y. Y listo, esta sería la derivada parcial de W con respecto a X. Vale, ahora quiero que me digan cómo queda la de W con respecto a Y. Sería X, 2Y, Z al cubo. Eso, entonces, bueno, voy a poner primero lo que es la derivada de lo que es Y. La derivada de Y cuadrado es 2Y, ¿verdad? XZ al cubo. Listo, voy a ir organizándolo así. Listo, segundo sumando, ¿cómo queda la derivada? X al cuadrado Z. X al cuadrado Z. Tercer sumando, ¿cómo queda la derivada? XZ. ¿X qué? XZ E a la YZ. Vale, E a Eso la sí. YZ. Siguiente, Z E a la XZ. ¿por qué No, es Z? YZ E a la XZ. Estamos derivando este término con respecto a Y, ¿no? Sería sería E elevado a la XZ. X Eso, por Z. Ah, que sí. E Estaba a la mirando Sí, X la, por porque Z. y estaba mirando la la Y es una derivada de constante. X. Perfecto, Y es, bueno, la derivada de Y es 1 y E a la XZ es constante, ¿verdad? Ahora, este último término, ¿cómo queda la derivada con respecto a Y? Sería Z por Sí, X, eso, es la E. E a la XY. ¿Bien? Bueno, y finalmente, entonces derivando parcialmente con respecto a Z, ¿quién es? Bueno, con respecto a Z, tenemos 3Z cuadrado X por Y cuadrado más X cuadrado por Y más, en este caso tenemos X, Y, E a la Y por Z más Y por X, E a la E por Z, E a la X por Z. Y el último sería simplemente E a la X por Y. ¿Bien? Bueno, eso sería de 3 variables. Como pueden ver, es totalmente análogo. Lo único es que pues ya no se considera una variable como constante, sino a 2 variables se van considerando como constante por vez. Y ya estaría. Acá seguimos usando las mismas reglas de diferenciación, absolutamente todas. Si hay alguna regla por allí que no recuerden bien, los invito a que la repasen, le den una revisada para que después no vayan a tener de pronto algún inconveniente con este tipo de cuentas. Bueno, vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita acá también se va a llevar a cabo tal cual como se hizo en el curso de cálculo 1. Bien.
Pero, por ejemplo, vamos a mirar. Si yo tengo una función z, a ver, la verdad es que no voy a tener despejado así. Tengo una función que depende de x, de y y de z, esto igualado así a 0, ¿vale? Es una función implícita de x, y, z, ¿ok? Función implícita. Donde vamos a suponer que z depende de x e y, ¿vale? Solamente que, bueno, no se puede despejar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Si ustedes recuerdan la diferenciación implícita, se utilizaba la derivada, las reglas de diferenciación normalmente, solamente que cuando se encontraba la variable independiente se usaba normal, ¿no? La derivada. Y cuando se encontraba la variable dependiente, se usaban las derivadas normales, pero se agregaba, en ese caso, algo que indicaba la derivada, ¿sí? A ver, para ejemplificar esto, qué sé yo, voy a poner algo del estilo, voy a poner algo así, no sé, coseno de x por y, bueno, de hecho vamos a poner coseno de x más y igual a 1, ¿vale? O bueno, voy a ponerlo igual a x más y cuadrado, para que quede mejor el ejemplo. A ver, la idea es que acá no voy a poder despejar y. Bien, si tomo coseno inverso a la derecha, entonces ahora igual lo de y me va a quedar en un coseno inverso. Es decir, no voy a poder despejar y. ¿Cómo hallo en este caso de y de x? Entonces, empiezo de izquierda a derecha derivando normalmente, ¿no? Usando las reglas de diferenciación que conozco. La derivada de coseno es menos seno de x más y. Ahora, acá tengo esta suma. La derivada de x es 1. La derivada de y, derivo y como una variable, o sea, las reglas que uso normalmente, la derivada de y sería 1, pero aquí agrego algo que será el de y de x. Básicamente este de y de x es la interna, ¿sí? La derivada de y con respecto a x es la derivada interna. Y al otro lado lo mismo, derivada de x es 1, la derivada de y cuadrado es 2y por de y de x, ¿sí? Y finalmente lo que se hacía era despejar de y de x, ¿vale? Pero lo que quiero que vean o que recordemos es esto. Cuando yo derivaba la variable dependiente, en este caso y, usaba las reglas normales, pero agregaba un de y de x, algo que indicaba esa derivada. Bien, usaba la regla normal de diferenciación y agregaba un de y de x. En este caso va a ser totalmente análogo, ¿vale? Va a ser totalmente análogo. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, a ver, quinto, vamos a poner un ejemplo acá de diferenciación implícita. Y este ejemplo va a ser, vamos a ponerlo más o menos similar a como está en el texto. Tenemos un z cuadrado, vamos a poner z cuadrado más x al cuadrado más y cuadrado. Y bueno, vamos a ponerle aquí algo más. Vamos a ponerle seno de x, y, z. Sí, es un producto. Uso mucho las funciones seno y coseno porque son funciones que dan continuidad, como les había dicho antes, en lo que viene siendo el dominio de la misma función. Entonces, de alguna manera es más sencillo poder hacer algunos ejercicios y poder poner unos ejemplos. Como pueden ver, acá yo no puedo despejar z, ¿vale? No voy a poder despejar z en términos de x y y. Por lo tanto, esto es una función implícita. ¿Cómo derivo implícitamente? Vale, voy a ir de izquierda a derecha. Muchísima atención. Voy de izquierda a derecha y voy a suponer que z depende de x. Bueno, depende de x y y, pero a ver, voy a calcular de z de x, ¿vale? Derivada parcial de z con respecto a x. ¿Quién es? Entonces, para esto, entonces suponemos que z es una función que depende de x y y, es decir, en particular, depende de x, ¿vale? Para esta derivada parcial, entonces y sería una constante. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Mucha atención. Voy a ir de izquierda a derecha. Derivada parcial, derivada de z cuadrado. ¿Qué es? Será 2z
por la derivada interna. En este caso, z es la variable dependiente, ¿ok? Z es la variable dependiente. Aquí agrego la interna, que será de z de x, ¿vale? Más derivada de x cuadrado es 2x, estoy derivando con respecto a x. Derivada de y cuadrado es 0. Voy a escribir el 0 para cuando revisen sus apuntes, relacionen qué fue lo que pasó con el y cuadrado. Y ahora al otro lado de la igualdad tenemos algo de regla de la cadena, sencilla. Tenemos derivada de seno es coseno de x, y, z. Y mucha atención porque acá luego hay un producto. ¿Por qué hay un producto? A ver, esto que está aquí adentro lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como y que multiplica a x por z, así haciendo una asociativa. El producto es x por z, porque z depende de x. Entonces vamos a dejar la constante y a derivar el producto x por z. La derivada de x es 1 por z más el primero sin derivar x por la derivada del segundo, la derivada de z. La derivada de z es 1 por dz de x. Y listo, ya lo único que queda, o lo único que falta, es despejar dz de x. Como pueden ver, es muy parecido a lo que se hizo en cálculo 1, cuando se derivaba de manera implícita. Entonces, a ver, vamos a dejar a izquierda todo lo que dependa o todo lo que tenga de z de x. Por acá voy a hacer un factor común, 2z. Y aquí va a aparecer, cuando multiplique x de z de x por y todo esto lo multiplique por el coseno, entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar menos x por y coseno de x, y, z, ¿cierto? Factor de z de x. Al otro lado de la igualdad, ¿qué va a quedar? Vale, entonces por acá aparece a izquierda un 2x. Lo paso a la derecha, menos 2x. ¿Y qué otra cosa queda? Cuando multiplique acá el z por y por el coseno de x, y, z. Es decir, va a quedar más yz coseno de x, y, z. Finalmente, entonces, derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién será? Bueno, en numerador tenemos 2x más yz coseno de x, y, z. Y en el denominador vamos a tener 2z menos x por y coseno de x, y, z. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Arriba donde usted colocó 0 es porque la z la trabaja como constante, la y la trabaja como constante, ¿cierto? Sí, señor. Y se comporta como una constante aquí. ¿Vale? Cuando estoy haciendo acá esta derivada implícita, entonces, ¿qué se hace o cómo se trabaja? Se sobreentiende que z es una función que depende de x y y. Esto es importante para poder, o mejor dicho, para no manipular a z como una constante, ¿ok? Z visto como algo que depende de x y y, en particular de x. Bien, por eso acá cuando derivo z cuadrado, esto es 2z por la derivada interna, ¿sí? Pensando que es una función que depende de x. Entonces, derivada interna es de z de x. Bien, la única que se va a manejar acá como constante es y. Y entonces ahora, cuando vayan a calcular de z de y, ¿quién se considera como constante? X. Se considera x como constante y queda entonces vista z como una función que depende de x y y, pero lo que interesa por ahora es ver que depende de y, ¿vale? Que depende de y bueno, se trabaja de esa manera. Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy, muchachos. Vamos a hablar de la recuperación.